Hola, futuro millonario. Bienvenido a Pod Finanzas, el lugar donde aprendes a hacer que tu dinero trabaje para ti. ¿Quieres saber cómo organizar tu dinero como lo hacen los millonarios, paso a paso y con ejemplos reales? Pues bien, llegaste al lugar adecuado. Hoy te contaré la historia de Camilo y cómo logró transformar sus finanzas aplicando estrategias simples pero poderosas. Quédate hasta el final, porque aquí descubrirás un plan claro que tú también puedes empezar desde ya. Camilo siempre había pensado que organizar el dinero era simplemente pagar cuentas y ahorrar lo que sobrara. Pero un día, cansado de sentir que nunca avanzaba, decidió investigar cómo lo hacían los millonarios. Descubrió que ellos no improvisan, sino que tienen sistemas claros para que cada peso tenga un propósito. Esa diferencia de mentalidad fue su primer gran lección. No es cuánto ganas, sino cómo gestionas lo que entra. Lo primero que encontró fue el concepto de asignación consciente. Un millonario no deja que el dinero se le escape, lo dirige. Por ejemplo, de cada ingreso separan porcentajes específicos: inversión, ahorro, gastos fijos, ocio. No esperan a final de mes para ver qué quedó, lo hacen desde el inicio. Camilo entendió que debía tratar sus ingresos como un empresario trata a su empresa, con un presupuesto que manda, no con improvisaciones. Al aplicar esto, Camilo dividió su salario en 4 cuentas básicas. La primera para gastos esenciales como vivienda, comida y transporte. La segunda para ahorro e inversiones. La tercera para educación y crecimiento personal. Y la cuarta para ocio controlado. Al principio le pareció rígido, pero pronto notó que al ver el dinero separado, era más fácil cumplir sus metas sin sentir que se estaba privando de todo. ¿Pero por qué los millonarios insisten en separar dinero para educación personal? Camilo lo descubrió rápido. Entendió que lo que sabía hasta ahora lo había traído al punto actual, pero no era suficiente para llegar más lejos. Invertir en cursos, libros y mentorías le dio nuevas herramientas para ganar más. Aprendió que gastar en educación no es un gasto, es la semilla que multiplica ingresos futuros. Otra clave que aprendió es que los millonarios se pagan a sí mismos primero. Esto significa que, antes de gastar en cualquier cosa, aseguran que su dinero para ahorro e inversión ya esté apartado. Camilo comenzó a separar un 15% de su ingreso apenas recibía su sueldo. Al principio fue incómodo, porque sentía que tenía menos para vivir. Pero al ver crecer su fondo, sintió una tranquilidad que nunca había experimentado. Camilo también descubrió el poder de los presupuestos flexibles. Los millonarios saben que la vida cambia y que los ingresos no siempre son estables. Por eso, hacen revisiones periódicas para ajustar. Camilo empezó a revisar sus números cada mes, detectando fugas de dinero en pequeños gastos que antes pasaban desapercibidos. Ese hábito le permitió redirigir recursos hacia sus verdaderas prioridades. Una de las mayores sorpresas para Camilo fue entender que los millonarios no se enfocan solo en recortar gastos, sino en aumentar ingresos. En lugar de obsesionarse con dejar de tomar café, buscó formas de generar dinero extra. Montó un pequeño servicio freelance en sus tiempos libres y destinó esas ganancias directamente a su cuenta de inversión. Aprendió que organizar el dinero también significa abrir más caminos de entrada. La deuda fue otro punto clave. Camilo siempre había pensado que toda deuda era mala, pero al estudiar más, descubrió que los millonarios diferencian entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que financia consumo y se lleva tu flujo, como tarjetas de crédito sin control. La deuda buena es la que te ayuda a generar ingresos, como financiar un activo productivo. Ese cambio de visión le permitió usar el crédito con estrategia. Por ejemplo, Camilo decidió sacar un crédito pequeño para comprar equipo de trabajo que necesitaba para su emprendimiento. Al inicio sintió miedo, pero pronto entendió que esa inversión le permitía ganar más de lo que pagaba en intereses. Así vivió en carne propia la diferencia entre deuda que te hunde y deuda que te impulsa. Esa experiencia le enseñó que organizar el dinero como un millonario no es solo ahorrar, es moverlo con inteligencia. El control del flujo de caja fue otra lección. Los millonarios cuidan obsesivamente su flujo mensual. Camilo empezó a registrar cada ingreso y cada gasto en una hoja de cálculo. Al principio lo veía como algo tedioso, pero pronto entendió que esa visibilidad le daba poder. Saber exactamente en qué se iba cada peso le permitía tomar decisiones rápidas sin esperar a fin de mes. Con esa información,
Camilo notó que gastaba mucho más en entretenimiento digital de lo que creía. Tenía suscripciones que casi no usaba. En lugar de eliminarlas todas de golpe, estableció un presupuesto fijo para ocio digital y se limitó a ese número. Esto le permitió disfrutar sin culpa y, al mismo tiempo, liberar dinero para su fondo de inversión. Entendió que organizar el dinero no es prohibirse, sino decidir conscientemente. Otra práctica que lo marcó fue el de los fondos de seguridad. Los millonarios no esperan a que la crisis llegue para reaccionar. Tienen un fondo de emergencias equivalente a 6 meses de gastos. Camilo comenzó con 1 mes, luego 2, hasta que logró acumular 6. Esa reserva le dio paz mental. Cuando su empresa tuvo recorte de personal, él no entró en pánico porque tenía colchón. Esa seguridad no tiene precio. Camilo también se dio cuenta de que los millonarios piensan en horizontes largos. Mientras él antes solo pensaba en llegar a fin de mes, ellos planean en décadas. Empezó a proyectar su vida a 10 años, dónde quería estar, cuánto quería tener invertido, qué estilo de vida buscaba. Al tener esa visión larga, las decisiones diarias eran más fáciles de tomar. Cada gasto se comparaba con esa meta grande. Otro detalle importante es la diversificación. Los millonarios nunca ponen todos los huevos en una sola canasta. Camilo aprendió a no depender solo de su empleo ni de un solo tipo de inversión. Probó con fondos colectivos, un pequeño emprendimiento y hasta criptomonedas con un porcentaje bajo. Eso le dio equilibrio. Si un área fallaba, las otras lo sostenían. Ese fue un gran alivio en tiempos de incertidumbre. La mentalidad fue un cambio profundo. Camilo entendió que organizar el dinero no es vivir con miedo, sino con estrategia. Pasó de pensar "no me alcanza" a preguntarse "¿cómo hago para que alcance?". Ese cambio lo motivó a ser más creativo en generar ingresos y más disciplinado en administrar lo que tenía. Descubrió que la mentalidad millonaria empieza en la cabeza, no en la cuenta bancaria. Además, los millonarios no hacen todo solos. Camilo se dio cuenta de que buscar consejo es parte del proceso. Habló con un contador para ordenar mejor sus impuestos, con un mentor para guiar sus inversiones y con amigos que ya tenían negocios. Esa red de apoyo le ahorró errores costosos. Entendió que pagar asesoría no es un gasto, es una inversión en evitar tropiezos que pueden salir más caros. La disciplina diaria también marcó la diferencia. Camilo estableció rutinas simples: revisar su presupuesto los domingos, mover dinero a inversiones apenas recibía el pago y leer algo de finanzas cada semana. Al principio eran tareas pequeñas, pero con el tiempo se volvieron hábitos automáticos. Esa constancia, más que grandes saltos, fue lo que lo acercó a organizarse como los millonarios. El uso del tiempo fue otra revelación. Los millonarios ven el tiempo como un recurso más valioso que el dinero. Camilo entendió que debía dejar de gastar horas en actividades improductivas y redirigirlas a cosas que sumaran: aprender, trabajar en proyectos propios, descansar bien para rendir más. Organizar el tiempo y el dinero juntos lo llevó a ser más productivo sin sentir que trabajaba de más. Camilo también aprendió el valor de la paciencia. Los millonarios no buscan hacerse ricos de la noche a la mañana. Ellos piensan en construir riqueza paso a paso. Al principio, su cuenta de inversión crecía despacio, casi imperceptible, pero al pasar los meses y luego los años, el interés compuesto empezó a hacer su magia. Esa paciencia lo mantuvo firme cuando otros se desanimaban rápido. La comparación fue un obstáculo que Camilo tuvo que vencer. Antes se frustraba al ver a amigos con carros nuevos o viajes constantes, pero aprendió que los millonarios no compiten en apariencia, sino en patrimonio. Empezó a enfocarse en su propio proceso y a ignorar la presión social. Descubrió que muchas veces quienes más muestran son los que más deudas cargan. Esa lección lo liberó de la competencia innecesaria. Otro punto fue la claridad de metas. Camilo se dio cuenta de que los millonarios saben exactamente para qué organizan su dinero. No es acumular por acumular, sino tener propósitos claros: independencia, viajes, seguridad familiar. Él definió 3 metas grandes y comenzó a alinear cada decisión con ellas. Esa claridad le dio dirección y le quitó la sensación de estar trabajando solo por trabajar. Los millonarios también se apoyan en sistemas automáticos. Camilo empezó a automatizar transferencias.
Cada vez que le pagaban, su banco enviaba dinero directo a inversión y ahorro. Así evitaba la tentación de gastarlo primero. Ese pequeño truco lo ayudó a mantener la disciplina sin depender solo de fuerza de voluntad. Aprendió que automatizar es organizar con inteligencia. Camilo también se dio cuenta de que los millonarios son muy cuidadosos con los impuestos. Mientras la mayoría paga sin revisar, ellos buscan formas legales de optimizar. Aprendió que conocer deducciones, usar cuentas específicas o incluso consultar un contador puede significar miles de pesos de diferencia al año. No es evadir, es entender las reglas del juego y jugar con inteligencia. Otra lección fue cómo manejan el estilo de vida. Muchos creen que los millonarios gastan sin límites, pero la realidad es que suelen vivir por debajo de sus posibilidades, especialmente en los primeros años. Camilo se inspiró en eso y decidió no subir su nivel de gasto cada vez que recibía un aumento. En lugar de eso, destinaba la diferencia a inversiones, acelerando su crecimiento. El concepto de reinversión también lo marcó. Los millonarios no se conforman con un ingreso extra, lo vuelven a poner a trabajar. Camilo empezó a reinvertir el dinero que ganaba en sus proyectos, en lugar de gastarlo de inmediato. Esa decisión multiplicó el ritmo de su progreso, porque cada ciclo le generaba más flujo para seguir creciendo. Camilo entendió además que organizar el dinero no es solo para él, sino también para quienes lo rodean. Los millonarios enseñan a sus hijos y familiares a manejar dinero desde pequeños. Así se evita que una sola persona cargue con la educación financiera de toda la familia. Empezó a hablar con sus sobrinos sobre el valor de ahorrar y gastar con conciencia, dejando huella más allá de sus cuentas. La mentalidad de abundancia fue otro punto clave. Al organizar su dinero, Camilo aprendió a dejar de pensar en carencia y empezar a ver oportunidades. En lugar de decir "no me alcanza", se preguntaba "¿cómo puedo generar más?". Esa forma de hablarse cambió su actitud y lo motivó a buscar soluciones en lugar de quejarse. Descubrió que la riqueza comienza en la mente antes de llegar al bolsillo. También aprendió que los millonarios tienen redes de contactos fuertes. Organizar el dinero les da margen para invertir en relaciones, asistir a eventos, conferencias, espacios donde se cruzan con gente que abre puertas. Camilo entendió que no todo avance viene de trabajar solo, y destinó parte de su presupuesto a experiencias que le permitieran rodearse de personas con mentalidad similar. Un error común que evitó fue la trampa del estatus. Vio cómo muchas personas se endeudan solo para aparentar un nivel de vida. En cambio, los millonarios construyen primero activos y luego disfrutan de los lujos. Camilo decidió esperar para comprarse un carro nuevo hasta que sus inversiones pudieran cubrir la cuota sin afectar su flujo. Esa paciencia lo protegió de caer en deudas innecesarias. El hábito de revisar métricas también lo adoptó. Los millonarios no solo ven su saldo, analizan su progreso con indicadores: porcentaje de ahorro, retorno de inversión, gastos variables versus fijos. Camilo empezó a medir estos números cada trimestre. Al hacerlo, veía claramente si avanzaba o se estancaba y ajustaba a tiempo. Esa claridad lo hizo sentir como un verdadero gerente de sus finanzas. Además, descubrió que los millonarios siempre tienen un propósito más allá del dinero. Para algunos es la libertad, para otros la seguridad familiar o apoyar causas que les importan. Camilo definió el suyo. Quería libertad para elegir dónde y cómo vivir, sin depender de un empleo que no le llenara. Ese propósito le dio fuerza en los momentos en que ahorrar o invertir parecía un sacrificio. Finalmente, Camilo comprendió que organizar su dinero no lo convertía en alguien aburrido o tacaño, como a veces le decían sus amigos. Al contrario, le dio tranquilidad para disfrutar más. Podía salir, viajar o darse gustos sin culpa, porque sabía que lo hacía dentro de un plan sólido. Esa sensación de control y libertad fue la verdadera riqueza que descubrió, mucho antes de acumular millones. Finalmente, Camilo entendió que organizar el dinero como un millonario no se trata de vivir con lujos desde ya, sino de construir una base sólida que permita disfrutarlos más adelante sin miedo. Hoy mira atrás y agradece haber cambiado su mentalidad y sus hábitos. Sabe que todavía no es millonario, pero vive con la seguridad y claridad de alguien que va en camino. Y eso, para él, ya es riqueza. Y si tú también quieres organizar tu dinero con claridad y estrategia, empieza aplicando estos pasos desde hoy. Recuerda,
Futuro millonario. No necesitas ganar millones para vivir como uno. Necesitas un plan y la disciplina para aplicarlo. Cada decisión financiera que tomes hoy es un ladrillo en la construcción de tu libertad. No importa si empiezas con poco, lo importante es que empieces ya. Aquí en Pod Finanzas vas a encontrar las herramientas para lograrlo, porque tu tranquilidad no depende de la suerte, sino de la estrategia. Así que suscríbete, comparte este video y vuelve por más, porque juntos vamos a convertir cada peso en un paso hacia tu libertad financiera. Nos vemos en el próximo video.